Bienvenidos al capítulo 11, Performances de la aeronave. Para comprender la performance de la aeronave tenemos que tener muy presente y comprender previamente en forma muy acabada la estructura de la atmósfera, para lo cual vamos a recordar que está compuesta por el 21% de oxígeno, el 78% de nitrógeno, perdón, y el 1% de gases raros. A su vez, la estructura vertical de la atmósfera es tal que en ella, según la atmósfera estándar internacional o ISA, por International Standard Atmosphere, hay un gradiente de temperatura de disminución de la misma de 2 grados cada 1000 pies, una temperatura estándar a nivel del mar de 15 grados centígrados y una presión estándar a nivel del mar de 1013 hectopascales o milibares o 2.992 pulgadas de mercurio, y que la cual la presión atmosférica disminuye con la altura a razón de 1 pulgada cada 1000 pies. En la atmósfera estándar, por lo tanto, es un promedio, una convención. La presión, denominada altitud de presión, es la distancia vertical sobre un plano de presión de referencia o estándar. Este estándar datum plane que se llama es el de 1013 hectopascales o 2.992. Por lo tanto, si el altímetro es ajustado a ese valor, a la presión estándar, la altitud indicada por el altímetro va a ser exactamente la altitud de presión. Para todo reglaje altimétrico o QNH diferente al estándar, diferente a 2.992 o 1013, se va a tener que realizar un ajuste para obtener la pressure altitude, altitud de presión, que es la base para el cálculo de la performance de la aeronave. Recordemos que como concepto la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre nosotros, ejercida por la atmósfera, y que medida de un determinado modo, como por ejemplo oprimiendo una cubeta de mercurio en el barómetro más tradicional de Torricelli, esa presión sube por un conducto capilar al que se ha producido el vacío y nos indica cuando llega a su tope el valor de la presión atmosférica, que puede estar regulado en distintas unidades, pulgadas, hectopascales, etc. Y esta disminución gradual de promedio en la atmósfera estándar de 1 pulgada, de disminución de 1 pulgada de presión atmosférica por cada 1000 pies que ascendemos en la atmósfera, representa que, así como a nivel del mar es de 2.992, como referencia tenemos que a 18.000 pies la disminución de presión es tal que representa la mitad, 14,94. Por lo tanto, a 18.000 pies vamos a tener la mitad de presión atmosférica que a nivel del mar. A su vez, la altitud de densidad es la altitud de presión que acabamos de conocer, corregida para condiciones de temperatura no estándar. A temperatura estándar, por lo tanto, la altitud de presión y la altitud de densidad son iguales. Pero si tenemos una altitud de presión determinada y una temperatura que no es la estándar para esas condiciones, vamos a tener que aplicar una corrección a la altitud de presión por temperatura para obtener la density altitude o presión de densidad, altitud de densidad. La manera en que obtenemos la altitud de presión es, conocido un valor de QNH, por ejemplo 29,5, 29,50, y siendo la altitud de presión la que corresponde a 2.992,
si en un determinado aeropuerto la altitud que nos, o en una determinada zona, la altitud que nos dan, el QNH que nos dan es 29,50, por debajo, cualquier presión de QNH debajo de 2,992 me implica que una determinada suma yo voy a tener que agregar a la elevación del campo. Por el contrario, con aumentos de presión por sobre 2,992, cualquier valor de presión superior a 2,992 me va a implicar que yo, a la elevación del campo que tengo, que es la elevación, es la distancia vertical en donde está el campo, al nivel del mar, le voy a tener que, en este caso, restar. Por lo tanto, si yo tengo un aeropuerto que está a 1.000 pies sobre el nivel del mar de elevación y tengo una altitud de presión, perdón, una QNH de 295, le voy a tener que sumar 1.392. Va a ser el total, porque le voy a tener que sumar 392 pies. Tenía 1.000 de elevación del campo más 392 por esa corrección. Por el contrario, si en el mismo aeropuerto que tiene 1.000 pies sobre el nivel del mar, en vez de 29,5, mañana es 34 la presión, yo a 1.000 le voy a restar 440 y esa va a ser la pressure altitude. Una vez obtenida la pressure altitude, supongamos que nos da 1.500 pies de pressure altitude. Yo entro por temperatura, supongamos que 10 grados, y entonces subo por los 10 grados y las líneas oblicuas son la pressure altitude, que dijimos que nos había dado 1.500. Subo por 10 grados y entre 1.000 y 2.000 está 1.500, 10 grados y 1.500 me da aproximadamente acá. Sumo, voy con 10 grados a 1.500 pies y me va a dar aproximadamente 1.400. ¿Por qué? Porque 10 grados para esa altitud es la temperatura estándar, muy cerca de ella. Por el contrario, si tengo grandes diferencias, tengo 1.500 de pressure altitude, pero 20 grados, voy con 20 grados a 1.500 y acá me va a dar ya 2.500. Nada más que por el incremento de esa temperatura, aumenté 1.000 pies de densidad. Pero el concepto fundamental es que la altitud de densidad o density altitude es aquella que va a influenciar en forma directa al perfil aerodinámico y a toda la performance del avión, porque es el ajuste por presión y temperatura a las condiciones realmente existentes con que aerodinámicamente van a jugar en el desempeño del avión en todas sus performances. Recordemos que por sus nombres en inglés, las 3H de High, Humid and Hot son los tres elementos: elevación, humedad y alta temperatura, son los tres elementos que degradan la performance del avión porque degradan la altitud de densidad. Con estos elementos, altas elevaciones, humedad y altas temperaturas, lo que hace es aumentar la altitud de densidad por sobre encima de la elevación de un determinado aeropuerto. Y a su vez, la otra cosa que degrada la performance por aumento de la altitud de densidad es la disminución de presión atmosférica. Así como hemos visto su influencia en aerodinámica, también en la performance del aeroplano tienen que ver las 5 leyes fundamentales que afectan la aerodinámica, la performance, el desempeño de las aeronaves. 3 de ellas
conforman las leyes de movimiento de Isaac Newton, que son la ley de inercia, la ley de masa y la de acción y reacción. Y las otras dos, una también corresponde a Newton, que es la ley de gravedad, y la ley de conservación de la energía, que se demuestra mediante la ecuación de Bernoulli, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Respecto a lo que es performance, hay 5 condiciones, operaciones básicas que un aeroplano de categoría normal realiza. El vuelo recto y nivelado, no acelerado, la maniobra de ascenso, crucero, descenso y virajes, para lo cual hay situaciones intermedias como el despegue y el aterrizaje, y en casos de formar parte del descenso, determinado tipo de aproximaciones, pero ya entran en otro campo. En cuanto a performance, quedémonos con que son esas las situaciones básicas con las que nos vamos a encontrar. Con relación al vuelo recto y nivelado y estabilizado, no acelerado, el aeroplano debe generar, para mantenerlo, una sustentación igual a su peso total actual. Y la planta de poder debe producir un empuje igual a la resistencia total, que es la suma de la resistencia parásita más la resistencia inducida, como ya lo hemos visto, por lo que la resistencia total, de algún modo, define al empuje requerido para mantener vuelo recto y nivelado no acelerado. Por lo tanto, recordemos que si tenemos en la línea amarilla la resistencia inducida, que es el costo de la sustentación, que es mayor cuanto menor es la velocidad, y en la línea roja la resistencia parásita, que incrementa dramáticamente con el aumento de velocidad, al revés que la inducida, la resistencia total está definida por la línea color naranja, en el valle de la cual, donde esa resistencia es mínima, se encuentra la mejor relación sustentación-resistencia máxima. Cuando la línea de resistencia inducida, que aumenta la resistencia cuanto más se reduce la velocidad, llega un momento que requiere tanta potencia que se llega a la máxima potencia disponible. Por lo tanto, esa es la línea, la ubicación de donde se va a producir el stall, la pérdida de sustentación. Por otro lado, la máxima velocidad de crucero en vuelo recto y nivelado no acelerado se obtendrá cuando el empuje o la potencia requerida para ese fin sea igual al empuje o potencia disponible. Lo requerido, lo necesario, sea igual al disponible. Entonces ya no tengo exceso de potencia porque lo disponible igualó a lo que necesito, y entonces ahí es la máxima velocidad a la que yo puedo mantener ese vuelo. La velocidad mínima de crucero en vuelo recto y nivelado y no acelerado habitualmente no está definida por los requerimientos de empuje o potencia, sino que generalmente primero está asociada a condiciones de pérdida de sustentación, estabilidad y control. La mínima velocidad va a estar antes de la pérdida, de colapsar. Y la máxima va a ser cuando si esta va a ser la velocidad máxima, porque es la que va a igualar la máxima empuje o potencia disponible, que va a estar en este valor. Por lo tanto, en el crucero de mayor velocidad, de máxima velocidad que una aeronave vaya a tener, siempre va a estar inferior a este, para que siempre haya un margen de potencia disponible superior al requerido. Esta va a ser en el eje de las velocidades, en las abscisas, la velocidad de crucero rápido de una determinada aeronave. Por otro lado, recordemos que para que un aeroplano pueda moverse, volar y desempeñarse de acuerdo a los propósitos para los que fue diseñado y construido, un determinado trabajo debe tener efecto sobre él
adquiriendo energía mecánica cuando se mueve. Cuando el aeroplano se movió, ya está ejerciendo energía mecánica. La energía mecánica existe en dos formas: la energía cinética y energía potencial, ambas cuyo valor es directamente proporcional a la masa del cuerpo. En el caso de la energía potencial, es la masa, pero por la altura a la que fui capaz de remontar esa masa. Y en el caso de la energía cinética, es un medio, la mitad, el 50% de esa masa, por la velocidad al cuadrado. Por eso el concepto de energía cinética. La suma de ambas es la energía total. La energía potencial, que está cruzado acá, el ejemplo está mal. Esta definición es de la energía potencial, que es la masa por la fuerza de la gravedad, nos va a dar el peso. El peso por la altura del objeto es igual a la energía potencial. Y la cinética es la masa, un medio de la misma, por la velocidad al cuadrado. Otro tema que tiene mucha importancia en la performance de los aeroplanos es la diferencia que hay entre el mejor ángulo de ascenso y el mejor régimen de ascenso. El mejor ángulo de ascenso, el máximo angle of climb o ángulo de ascenso, va a ser aquel que nos va a proporcionar mayor altura con relación a una determinada distancia horizontal. En cambio, el mejor rate o BY va a ser aquel que nos va a proporcionar, que nos va a proporcionar la mejor distancia horizontal en un determinado tiempo. Por eso el mejor rate de ascenso se mide en pies por minuto. Es la mejor relación de ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que tengamos que salvar obstáculos en la trayectoria de despegue, nosotros vamos a tener que adoptar la velocidad de máximo ángulo de ascenso para rápidamente alcanzar la altura a la menor distancia posible, en la menor distancia recorrida posible, para salvar ese obstáculo. Y una vez que lo salvamos, adoptamos la velocidad de mejor rate, porque si de principio adoptamos la mejor rate of climb, la mejor relación de ascenso, tantos pies por minuto, es altamente probable que no podamos salvar el obstáculo porque el ángulo de ascenso que nos da mantener esta velocidad es significativamente inferior. Tanto el ángulo de ascenso como la relación de ascenso dependen del exceso de potencia o de empuje, respectivamente. Disminuyen su performance con el incremento de peso y altitud y con la extracción del tren de aterrizaje y de flaps. Y van interactuando de tal modo con la altura, a medida que se incrementa la altura, que cuando se llega al techo absoluto, coinciden en la misma velocidad, en este caso 100 nudos, tanto la velocidad de mejor ángulo de ascenso como la de mejor rate. B y X con BY van a ser idénticas en el momento del techo absoluto. Recordemos que como concepto para performance, el techo absoluto o absolute ceiling es aquel en donde la aeronave es incapaz de seguir ascendiendo. Mientras que se considera techo de servicio, service ceiling, a la condición en donde la aeronave todavía tiene un potencial y una capacidad de poder ascender a una relación de 100 pies por minuto. Eso es lo que se considera techo de servicio. Por lo tanto, en los datos de performance de los distintos aeroplanos, lo que el fabricante le va a dar es el service ceiling,
la máxima altitud para determinadas condiciones de temperatura, peso, la máxima altitud a la cual el aeroplano todavía va a ser capaz de subir 100 pies por minuto. Tenemos el concepto y la definición de alcance. Tengamos presente, sobre todo, que lo más importante, que muchas veces se confunde entre alcance y autonomía, y se lo suele tratar inclusive muchas veces como sinónimos, y el alcance es un concepto en términos de distancia, que en inglés es range. ¿Qué range tengo? Es qué distancia. El alcance es la capacidad de una nave para convertir la energía química del combustible en distancia recorrida en vuelo, en distancia. Es uno de los aspectos más importantes en la performance de la aeronave, porque cuando yo tengo que planificar un vuelo, lo primero de las primeras cosas que tengo que tener presente es qué distancia tengo que recorrer o que la capacidad de combustible que yo tengo, qué máxima distancia me va a poder posibilitar para llegar en términos seguros a ese lugar con un combustible para la alternativa, reserva, lo que yo necesite. Esto es importante para extraer la máxima distancia en vuelo con una determinada carga de combustible o para volar una distancia determinada consumiendo la mínima cantidad de combustible. Para esto es importante el concepto de rango específico, que es la relación entre las distancias y el consumo de combustible, y de vuelta, el range o alcance involucra distancia. Por otra parte, la autonomía sí involucra tiempo. Y muchas veces se suele equivocar este concepto diciendo, ¿qué autonomía tenés? 300 millas. No, si es distancia, es alcance. Autonomía es en tiempo. La autonomía representa el máximo tiempo que una aeronave puede permanecer en vuelo con el combustible del que dispone. Por lo tanto, involucra tiempo. Para obtener máxima autonomía con el combustible disponible, se debe operar con el mínimo flujo de combustible por hora. Por lo tanto, ahí acompaño también el origen de las definiciones de alcance y autonomía específica. Si imaginamos la curva de resistencia total como la hemos expresado en altura, en crucero, para las aeronaves que se propulsan por medio de hélices que, al contrario de los jets, en el punto más bajo de la curva, o sea, con la mínima resistencia, van a tener la menor potencia requerida. Cuando menor es la resistencia, si esta roja es la resistencia total, con menor, la mínima resistencia, que es el punto más bajo en el valle de esta curva, ahí una aeronave propulsada por hélice va a tener la máxima autonomía, maximum endurance. Y trazando en el eje de cartesiano una recta, perdón, desde el origen, que toque tangencialmente la curva de resistencia total, o sea, cuando la toca acá, en ese punto se va a tener el máximo alcance, y en una aeronave con hélice, en ese punto va a estar la mejor relación sustentación-resistencia. Obviamente, manteniendo constante el peso, la altitud y la configuración, sin tocar las otras variables del vuelo. La manera en que afecta el peso a esta curva, las curvas tienen la misma forma, las curvas de resistencia total, pero
con bajos pesos, la línea verde, con pesos medios y con pesos superiores, todas las velocidades para obtener la mejor relación de sustentación, resistencia máxima, se van aumentando a medida que se mantiene constante la altitud, pero lo que aumenta es el peso. A medida que el peso se incrementa significativamente la velocidad a la cual voy a obtener la mejor relación sustentación-resistencia. Por el contrario, si lo que mantengo ahora constante es el peso y lo que cambio es la altitud, a nivel del mar voy a tener una relación sustentación-resistencia menor que en altura. A medida que incremento la altura y tiene una pendiente la curva que lo hace más dramático, a medida que aumento mucho la altura, la velocidad a la cual, manteniendo constante el peso, pero aumento la altura, la velocidad a la cual voy a lograr la mejor relación, la máxima sustentación resistencia o LD máximo, va a ser cada vez mayor. Esta curva de potencia requerida, o sea, de resistencia, porque la resistencia es igual a la potencia requerida, nos representa que en el valle, o sea, en la mínima resistencia total al avance o de potencia requerida mínima, voy a tener el máximo de autonomía, porque tengo el mínimo potencia requerida, o sea, el mínimo flujo de combustible por hora. Y voy a tener representado en la línea roja la máxima potencia disponible, cuando la potencia requerida, porque aumenta la resistencia junto con ella. Lo mismo representa la potencia requerida. Cuando la potencia requerida iguala, iguala la disponible, ese es el punto donde yo voy a tener mi velocidad máxima posible, porque no tengo no tengo exceso de potencia disponible respecto a lo requerido. Y en el otro extremo de la curva, cuando para disminuir mi velocidad yo tengo que aumentar cada vez más mi resistencia, porque aumento más mi ángulo de ataque y la resistencia inducida es cada vez mayor, llega un momento que esa resistencia toca la máxima disponible y ese es el punto en donde voy a tener la pérdida de sustentación. De acá vamos a ir a distintas cartas, gráficos, tablas que ustedes se van a encontrar en el manual de vuelo, en este caso del Cessna 150, y una de ellas, de las más importantes, es la velocidad de pérdida con aire calmo, sin ráfagas, aire estable, con las alas niveladas y con distintas configuraciones, con flap up, flap 10 y full flap 40 grados, qué velocidad de pérdida voy a tener para distintos ángulos de banqueo. Por otro lado, voy a tener seguramente, como en todos los manuales, en la parte de performance, una tabla o un gráfico para convertir temperaturas en distintas unidades, como de grados Celsius a Fahrenheit. Por otro lado, me va a especificar con distintos ángulos de banqueo, peso máximo de despegue, en este caso en este avión, y distintas deflexiones de flap, los centros de gravedad trasero y delantero máximos para distintas velocidades. Posteriormente,
una de las tablas indispensables, como todas las que vamos a ver para adelante para planificar adecuadamente el vuelo, es la de distancia y carrera de despegue. La carrera de despegue o ground roll, recordemos que es la distancia horizontal entre el punto de soltar frenos hasta que la aeronave deja de tener contacto con la pista, que se llama el lift-off. Mientras que esto se llama en este gráfico ground roll, en otros términos de performance se llama take or run, la carrera de despegue. Mientras que la distancia de despegue es lo que se entiende por la distancia total desde soltar frenos hasta despegar y alcanzar sobre la superficie de la pista o de la superficie, perdón, sobre la superficie de la pista, 50 pies, un obstáculo eventual de 50 pies. Entonces, nos da, en este caso, en este avión, no nos da opciones de peso, se calcula siempre con peso máximo, con lo cual, con cualquier peso inferior a este, ustedes van a tener mejor performance que la que figura acá, porque está para el peso máximo de despegue. En primer lugar, la interpretación de esta carta es que nos indica con qué velocidad yo voy a tener de lift-off, que vendría a equivaler a la de mejor ángulo de ascenso, y después de 50 pies, que salve el obstáculo que hay a 50 pies, ya puedo adoptar best rate of climb, que es BY. Entonces, respectivamente, para este peso van a ser 53 y 60. Y después yo voy a tener la pressure altitude, o sea, la elevación del campo más menos lo que me indique la corrección de QNH para si tengo que aumentar o restarle pies a la elevación del campo para calcular la pressure altitude. Supongamos que la pressure altitude es de 2000 pies, porque corregí, el aeropuerto tiene 1500 de elevación y tuve que sumar 500 por el bajo QNH que hay, 2000 pies. Ahora ¿se acuerdan que para obtener la density altitude yo tenía que ir a una temperatura, a corregirlo por temperatura, por si por si esa temperatura real que hay es distinta a la de la atmósfera estándar para esa condición? Entonces, supongamos que tengo 20 grados, ya entre que ya tengo pressure altitude y ahora corrijo por temperatura, ya obtuve la density altitude. 2000 pies de pressure altitude y 20 grados de temperatura, me dice que yo voy a tener una carrera de despegue de 920 pies y una distancia de despegue, o sea, desde soltar freno hasta alcanzar 50 pies sobre la pista, de 1735 pies. Pero no me puedo quedar con esto, porque esto es la información básica. Fíjense la importancia de las notas. Las notas en el punto 3 dicen que disminuyas el 10% la distancia, las distancias, ambas disminuidas el 10% por cada 9 nudos de componente de viento en contra. Y para operaciones con viento de cola, hasta 10 nudos, que es la limitación por excelencia de esta categoría de aeroplano, hay que incrementar el 10% la distancia, pero por cada 2 nudos. En el primer caso de viento en contra, disminuyo las distancias ambas del 10% cada 9 nudos de viento en contra, pero aumento la distancia el 10% por cada 2 nudos de viento de cola. A su vez, para operaciones no de pistas pavimentadas, sino secas, pero de pasto, debo incrementar las distancias
un 15% de la que corresponde al ground roll. Por lo tanto, si el ground roll a 2000 pies es 920, por este concepto tengo que incrementar el 15%. Lo que me dé el 15% a 920 se lo tengo que sumar a 920 y a 1735. Aparte de haberle hecho estas correcciones, depende del viento. Imagínense que 6 nudos de viento de cola, que están permitidos hasta 10 por limitación, pero si tengo que aumentar la distancia el 10% por cada 2 nudos, ya con 6 nudos de viento de cola tengo que aumentar el 30% ambas distancias. Y después de eso le tengo que sumar el 15% de la take-off run a ambas. Bien, hay algunas consideraciones en el manual que les recomiendo leerlas sobre la performance de ascenso y una referencia a que dependiendo, por ejemplo, 2000 pies de pressure altitude de donde del aeropuerto donde voy a salir, porque tiene 1500 pies de elevación más 500 por baja presión que le tuve que aumentar, me dice, para esa condición de 2000 pies de pressure altitude voy a tener que ascender a 67 nudos y con 20 grados que habíamos dicho voy a tener 560 pies por minuto. Pies por minuto, este campo nos da el rate of climb en pies por minuto para distintas temperaturas. Para ustedes saber si tienen un obstáculo o quieren tener una idea de cuánto van a tardar para llegar al nivel de crucero, aunque después hay una tabla de tiempo, combustible y distancia durante el ascenso, bueno, ya acá tienen una idea de la performance de ascenso que pueden tener, sobre todo si están restringidos, porque el control de tránsito aéreo le dice autorizar el despegue siempre y cuando pueda alcanzar tal altitud en tantos minutos. Bueno, entonces ustedes tienen que saber que si eso le representa un régimen de ascenso superior a este, le tiene que decir al control que no están, no va a ser posible, que no se tiene esa capacidad ese día. Esta es la tabla a la que me refería recién, de tiempo en minutos, combustible en galones y distancia en millas náuticas a el ascenso. Por lo tanto, la manera de usar esto es, si yo despegué de un aeropuerto que tiene 2000 y voy a ir a un crucero de 7000, yo voy a tener que subir 5000 pies, porque ya estoy con una pressure altitude de 2000 y voy a ir a una pressure altitude de 7000. Por lo tanto, yo a 7000, en todo lo que es tiempo en minutos, combustible en galones y distancia en millas náuticas, me va a decir qué velocidad voy a tener que mantener hasta 7000 y qué régimen de ascenso voy a poder mantener. Y en el caso de que salga a un aeropuerto con una presión alta de 2000 y después vaya a un crucero de 7000, tengo que hacer la diferencia. Yo tengo que, el combustible que voy a consumir, el tiempo que voy a consumir y la distancia que voy a recorrer horizontal mientras haciendo, va a ser la diferencia, porque yo ya estoy en 2000. Por lo tanto, si es 7000, a estos tres valores yo voy a tener que hacer 14 minutos de ascenso menos 3 que son los que ya estoy en 2000. Entonces, 14 menos 3, 11 minutos. Consumo de combustible, 1,9 menos 0,5, 1,4 voy a consumir. Y distancia, voy a 16 millas náuticas menos 4, que ya me las comí, me las ahorré, 12.
Entonces, esa es la manera que yo tengo que calcular el tiempo, combustible y distancia al ascenso. Más, nunca dejen de mirar las notas, que la número 1 dice que agregues 0,8 galones de combustible porque van a estar destinados al arranque, la puesta en marcha del motor, al rodaje y el consumo de combustible durante la carrera de despegue. Entonces, no hay correcciones para el tiempo y la distancia, pero al consumo de combustible que dijimos 1,9 menos 0,5, 1,4, le tengo que agregar 0,8, o sea, 2,2. Me va a dar en ese caso. Y voy tomando nota de todo esto para seguir la planificación de mi vuelo. Depende de muchas cosas, pero de la conservación que uno quiere hacer del motor, del estado del motor, del apuro o no que uno tenga, etcétera. Vamos a asumir que eh, en este vuelo yo voy a ir a la máxima potencia al 75% de la potencia. El 75% de la potencia me va a dar que a 7.000 pies voy a tener 106 eh, nudos de TAS y voy a hacer 18,9 millas náuticas por galón. Por el contrario, si en la misma condición voy a un crucero mucho más conservador, cuidando más el motor, no tengo apuro, etcétera, bueno, voy a estar en vez de en 106 nudos, en 94, pero voy a hacer 22 millas en vez de 18,9, 22,4 millas eh, por galón consumido, esto en condiciones de viento nulo, neutro, cero. A su vez, si seguimos con la idea de hacer un crucero a 7.000 pies, la tabla de crucero nos da el pressure altitude de a cada 2.000. Por lo tanto, voy a tener que interpolar entre lo que me dé, los valores que me den a 6.000 y a 8.000. Aún en esas condiciones, primero tengo que calcular a 6.000 y después 8.000 y después interpolarlo, o sea, sacar el promedio, sumarlo y dividir la mitad. Supongamos que tengo una temperatura estándar, ISA, ese día. Entonces, esto está siempre para peso máximo, en este caso 1.600 libras de take-off weight. Entonces, yo defino a qué régimen de RPM voy a volar, a 2.500 RPM. A 2.500 RPM, a mí me va a representar estar volando a 2.500 RPM y temperatura estándar al 57% de la potencia del brake horsepower, de potencia ejercida al freno, me va a dar 95 nudos de TAS y voy a gastar 4,3 galones por hora. Ese valor tengo que volver a 8.000 porque yo voy a ir a 7 y voy a hacer lo mismo a 2.500 RPM y 8.000. Voy a estar al 54% de la potencia con 94 de TAS y 4,1 galones por hora. Esto lo promedio con lo que me dio antes, que por eso tengo que ir anotando todo lo que hago, y la interpolación es lo que me va a dar. O sea, el término medio en este caso, eh, entre 57 y 54, entre 95 y 94 y entre 4,1 y 4,3. Esto es lo que la performance que voy a tener en crucero. Después tengo que calcular con el máximo de capacidad de tanque que tengo
cuánto tengo de máximo range y de máximo endurance, de cuánto tengo de máximo alcance y de máxima autonomía. Si tengo un aeroplano como el que tenemos disponible acá en Exuperi, de que tiene una capacidad máxima de 22,5 galones de combustible usable, no tengo que usar la otra tabla que es para una configuración opcional de 35 galones de combustible usable. En definitiva, una vez que tomo este gráfico, si a mí yo voy a tener un crucero a 7.000 pies, 7.000 pies es esta raya, y el promedio de 53 y 52, etcétera, lo que vimos recién, me da que voy a estar en el 50, esta la tabla, la línea del 55% de la potencia, y voy a estar entre el 55 y 45 atrás de esto, porque nos daba 52, 53. Cuando llego a 7.000, bajo y me va a decir que en esas condiciones voy a tener 380, 400 millas náuticas de alcance. Siempre miren las notas, porque en las notas, por ejemplo, acá le van a decir que esta información, ese alcance que les da, incluye un combustible de reserva basado en 45 minutos de reserva a 45% de la potencia, y un combustible disponible como reserva de 2,6 galones. Con el mismo criterio y metodología se usa la misma tabla para el cálculo de endurance, autonomía. Representa una reserva de combustible basada en 45 minutos al 45% de la potencia, que implican 2,6 galones de reserva, y si mi altitud de crucero son 7.000 y estoy al 54, 53% de la potencia, bajo y me dice que voy a tener 4 horas y media, 4 horas 45 aproximadamente de autonomía, o sea, de tiempo en vuelo, más los 45 minutos de reserva. Por otro lado, y ya aproximándonos a el aterrizaje, con el mismo criterio y metodología que calculamos la carrera y la distancia de despegue, esto es carrera de aterrizaje y distancia de aterrizaje. O sea, alcanzando 50 pies sobre la pista hasta frenar detenido completo. Y esta es desde que toco hasta que detengo el avión por completo. Esto es carrera y esto es distancia. Ahora, supongamos que el aeropuerto de destino tiene 4.000 pies de pressure altitude y que hay 20 grados centígrados de temperatura. Entonces, la pressure altitude, si ya es pressure altitude, es porque la elevación del campo ya la corregí con el QNH apropiado y me da 4.000. Voy a 20 grados y me dice que tengo una landing run, de una carrera de aterrizaje de 525 pies y una distancia desde que cruzo la cabecera a 50 pies hasta que freno por completo de 1.195. Pero cuando averiguo esto, no me quedo con esto, sino que voy a las notas. Disminuye el 10% cada 9 nudos. Supongamos que hay calma, entonces esto no lo uso. Para operación con vientos de cola de hasta 10 nudos, incremente las distancias por 10 nudos cada
10% cada 2 nudos, la misma metodología que vimos antes. Supongamos que hoy hay viento en calma. Pero la operación es en pista seca y de pasto, en cuyo caso incremente las distancias, ambas, el 45% de la ground roll, o sea, de los, estamos a 4.000 pies, 4.000 pies de elevación, de pressure altitude, 525 y 1.195. 525, le agrego el 45% y lo que me dé se lo sumo a 525 y a 1.195. Esa es la manera en que se calcula la performance de aterrizaje. Lo que se llama un flight profile, el perfil de todo el vuelo, normalmente tiene desde antes de soltar freno, que se hizo la lista de prevuelo, el despegue, el ascenso o departure, el crucero o en route, el descenso y la aproximación del aterrizaje. El descenso y aproximación se puede tomar como uno solo. Ahora, para cada una de esas fases, yo tengo siempre tiempo, combustible y distancias. Un tiempo que me lleva desde que despego hasta que alcanzo el nivel de crucero, el ascenso, me va a llevar tiempo, combustible y distancia horizontal recorrida. En ruta, con crucero, voy a tener desde que alcanzo el top of climb hasta que llego al top of descent, que se llama, el punto donde llego al nivel de crucero y donde lo abandono, me va a insumir un tiempo, un combustible y una determinada distancia. El descenso, desde que lo comienzo hasta el aterrizaje, me va a implicar tiempo, combustible y distancia. A su vez, en la planificación del vuelo, si en la ruta voy a tener obstáculos o meteorología pronosticada a determinado nivel, etcétera, para la evaluación de qué nivel de vuelo adoptar, inclusive con la información de vientos para tener los vientos más favorables o menos desfavorables posible, también son todos criterios con los que voy a tener que determinar mi ruta. Por lo tanto, todo el proceso que involucra performances de un vuelo de todos los días, un vuelo común y corriente, implica saber determinar la altitud de presión tanto para el despegue como para el aterrizaje. Take-off and landing pressure altitude. Lo mismo si en este caso las tablas ya te llevan a la temperatura para tener implícita la density altitude. Pero si no la tuvieran, uno tiene que conocer cómo determinar la take-off and landing, despegue y aterrizaje, density altitude, la altitud de densidad. Tiene que saber, con el uso apropiado de las tablas, poder determinar take-off and landing ground roll distance, la carrera de despegue para despegue y aterrizaje, que se llama take-off run and landing run, la de despegue y aterrizaje. Lo mismo para la distancia de despegue y distancia de aterrizaje, saberla determinar. Lo mismo saber determinar el rate of climb, la relación de ascenso que yo voy a poder mantener. Lo mismo el combustible, tiempo y distancia para el ascenso, el crucero y el descenso. Y total al destino. Tiempo total al destino, combustible total al destino y la distancia que tengo al destino. Tengo que saber determinar la TAS, la True Airspeed. Tengo que saber determinar la componente de viento que tengo o estimarla, de tailwind o headwind. Por lo tanto, tengo que saber calcular la ground speed, la velocidad sobre la tierra, para saber a qué hora voy a estimar y cuánto voy a tardar. Tengo que saber determinar con las tablas a disposición el alcance en millas náuticas
la autonomía en tiempo y el combustible de reserva. El que voy a tener, pero ¿en qué condiciones? Tengo que volar a qué régimen de HP para obtener determinado tiempo, distancia y combustible disponible de reserva una vez que llegue al destino. Para eso vamos a hacer 3 ejercicios, pero vamos a, como siempre, a empezar por el primero, en donde van a tener ustedes datos del despegue. Vamos a despegar de un aeropuerto con esta elevación, vamos a tener este QNH, esta presión en el aeropuerto, esta temperatura, vamos a disponer de estos galones de combustible, va a haber 6 nudos de viento de cola y la pista va a ser seca pero de pasto. Y ustedes tienen que averiguar para ir a una distancia al destino de 350 millas náuticas, la pressure altitude, la density altitude, la take-off run o la ground roll distance, la carrera de despegue, la distancia de despegue, la relación de ascenso que van a poder tener y el tiempo, el combustible y la distancia al destino. Por otro lado, van a tener la información del crucero. Después que terminen el ascenso, ustedes van a hacer el ascenso hasta 10.000 pies. Van a adoptar el 55% de la potencia a una temperatura de ISA más 10, estándar más 10, van a adoptar 2.600 RPM para el 55% de la potencia y van a tener durante toda la ruta un promedio de 10 nudos de viento de cola. Esos son los datos. Lo que tienen que averiguar ustedes es la TAS, qué True Airspeed van a tener, qué consumo horario de combustible en galones por hora, la Ground Speed, la velocidad terrestre, el alcance en millas náuticas, la autonomía en horas y minutos, y me tienen que decir al 45% de la potencia qué reserva de combustible van a tener en términos de cuántas millas náuticas van a poder recorrer en tanto tiempo y con tanto combustible disponible. Y por último, la información de aterrizaje. Vamos a aterrizar en un aeropuerto de esta elevación, con esta presión, con esta temperatura, con este combustible usable, con 9 nudos de viento en contra y también es seca y de pasto. Y ustedes tienen que averiguar la altitud de presión en el destino, la altitud de densidad en el destino, la carrera de aterrizaje, la distancia de aterrizaje, el tiempo que van a demandar, que les va a llevar llegar al destino y el combustible total a consumir para llegar a ese destino de 350 millas náuticas. Esto son todas preguntas que ustedes tienen que contestar con el apropiado uso de las tablas y de los conceptos académicos que hemos visto durante el transcurso de el capítulo de performance del aeroplano. Muchísimas gracias. Por favor, no tengan ninguna duda en consultarme todo lo que requieran. Estoy a sus órdenes.